Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. En esta oportunidad te voy a enseñar el paso a paso para crear un diagrama de flujo hecho en Word. En este tutorial vamos a ver cómo se crea el diagrama de flujo o también llamado diagrama de actividades, que se utiliza para representar gráficamente un proceso estructurado y que una vez realizado nos permite visualizar todo el proceso como un conjunto. Miren, para crear el flujograma vamos a utilizar una serie de figuras geométricas que van a representar cada uno de los pasos dentro del diagrama de flujo. Aquí podemos ver algunas de las figuras y como ven, cada una de ellas tiene una función. En este caso vamos a utilizar inicio y terminación, el proceso, la decisión, el documento y las líneas de flujo, que se encargan de la dirección de los datos. Previamente, para crear el diagrama de flujo aquí en Word, lo mejor sería ya tenerlo dibujado en una hoja de papel, para así tener una mejor idea de las formas que va a tener y el espacio que lo va a llevar, ¿no? En mi caso voy a crear un diagrama de flujo horizontal. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a la pestaña Disposición, después en Orientación y elegimos Horizontal. Una vez que tenemos nuestra hoja en horizontal, en la pestaña de Insertar, en Formas, y bajamos en esta sección de aquí, vamos a encontrar todos los elementos para el diagrama de flujo. Vean que si pongo el puntero sobre cualquier forma, pues nos dice que significa esta forma. En este caso el proceso, por aquí los datos, documentos y así en cada una de ellas. Entonces vamos a ir insertando nuestros elementos, desplegamos en formas y vamos a comenzar con un elemento terminador. Para insertarlo en nuestra hoja simplemente un clic y arrastramos. Si quieren que esta forma mantenga la misma proporción, ya sea al aumentar o disminuir su tamaño, pues simplemente mantienen presionada la tecla Shift y sin ningún problema ajustan su tamaño. En caso contrario, vean que al soltar Shift, arrastro hacia abajo, a la derecha ya no mantiene las proporciones. En este caso lo vamos a colocar en esta parte. Así que una vez tenemos el tamaño de la forma, se aconseja que lo siguiente es introducir el texto, ya que lo último que queremos es haber terminado todas las formas y a la hora de colocar el texto, este no se vea bien. En este caso, para el ejemplo, vamos a hacer un diagrama de flujo que mostraría el posible proceso para pagos atrasados de una empresa. Para insertar el texto, pues simplemente hacemos un clic dentro de la forma y ingresamos nuestro texto. Como ven, en este caso tendríamos que hacer más pequeña nuestra forma o seleccionar el texto. Nos vamos a la pestaña Inicio y cambiamos su tamaño. Por ejemplo, podría dejarlo en 8. Y aunque se ve pequeño, ya que necesitamos insertar diferentes formas, en este tamaño se verá perfecto. Voy a continuar insertando formas. Un clic en formato de forma. Desplegamos. Y en este caso necesitamos uno de tipo documento. Arrastramos y lo dibujamos. Hacemos un clic. Cambiamos su tamaño, lo dejamos en 8 y escribimos el texto. En este caso voy a hacerlo más pequeño, lo muevo a su lugar y después veremos cómo se alinean todas las formas fácilmente. Continúo insertando formas, en este caso una decisión o clic.
y lo colocamos. En el caso de las decisiones, tenemos un espacio más reducido para escribir. Vamos a colocar el mismo tamaño, 8. Miren, tenemos que ajustar solo un poco el tamaño para que se vea bien, ¿no? Entonces, como ven, si hubiéramos insertado todas las formas, al escribir el texto, también la posición de estas no fuera perfecta. Y en ese caso, necesitaríamos que fueran más grandes, para que podamos leer de una forma más clara el texto que insertamos. Vamos con la siguiente forma. Aquí vamos a elegir la número 1, que es proceso. Hasta el momento, cada forma que hemos insertado es diferente a la anterior. Y como vieron, lo hago desde formato de forma. Para conectar la forma de edición necesitamos dos opciones. La primera la voy a colocar a la derecha y la segunda iría justo por aquí. Miren, si la respuesta pago recibido en un mes es no, pues iríamos a la derecha. Y si la respuesta es sí, iríamos hasta abajo, hacia la siguiente opción. Insertamos un nuevo elemento, en este caso es datos. Lo colocamos. Insertamos el texto. Ajustamos el tamaño para que no quede de esta forma. Y continuamos con la siguiente forma. En este caso, en esta zona, voy a insertar otro elemento igual a este. Entonces lo que voy a hacer es copiarlo. Recuerden amigos, lo seleccionamos, mantengo presionada la tecla control, muevo un poco el ratón, vean que nos cambia el puntero y en este punto damos un clic sostenido y arrastramos. Como ven, así realizamos una copia. Y una vez aquí, cambiamos el texto. O clic, lo selecciono y listo. La siguiente forma sería igual que esta. Así que de nuevo control y hacemos una copia. Cambiamos el texto. Ahora necesito dos formas iguales que esta, así que hacemos la primera copia. Le escribo su texto. Y ahora la segunda copia. Ya solo me faltaría la forma final en esta zona. Disminuyo el zoom para ver cómo va cuadrando. Veo que todavía tengo espacio y voy a hacer una copia de la forma terminador. La coloco al final. En este caso va a llevar por nombre fin, por lo que el tamaño puede ser más pequeño. Quizás estas formas están muy pegadas, así que ahora voy a reorganizar un poco. Lo siguiente por hacer, una vez tenemos nuestra forma con su respectivo texto, es colocarlo perfectamente con la alineación. Mantengo presionada la tecla Shift y selecciono estas 4 formas. Ahora en formato de forma, en esta sección, aquí le decimos alinear horizontalmente.
Como ven, ya se han colocado perfectamente. Luego haríamos lo mismo con estas 4 formas. Las seleccionamos y en alinear, alineamos horizontalmente. Para esta forma y esta, queremos que vayan alineadas verticalmente. Y lo mismo por acá, ¿no? Con esta y con esta forma. Por último, estas 2 formas. También las vamos a alinear. Y ahora sí, ya lo tenemos todo bien ubicado. Lo siguiente que voy a hacer es quitarle el contorno y cambiar el color a cada una de estas formas. Entonces, en este primer caso, voy a quitar el contorno. Y para el relleno de la forma, más colores de relleno, voy a poner un color personalizado. Simplemente lo pego. Aceptamos. Y este sería el color. Y como esta forma se repite al final, también le voy a poner el mismo formato. Así que estando seleccionada, me voy a inicio, un clic en copiar el formato y luego con otro clic lo aplico a este. Con la siguiente forma hacemos lo mismo. Quitamos el contorno, cambiamos el color de relleno, un clic en esta forma, sin contorno, cambiamos su color y así haríamos con las demás formas restantes. Ya hemos asignado los colores a las formas, por lo tanto solo nos faltaría las líneas de flujo. A estas formas las voy a mover un poco hacia abajo. Para insertar las flechas, desplegamos en formas y aquí tenemos las flechas. Fíjense, para dibujarla doy un clic sostenido y arrastro hasta donde quiero. Vean que la puedo mover hacia arriba, hacia abajo, y si quieren que ya no haga estos movimientos, pues simplemente mantienen la tecla Shift y así será totalmente recta. En este caso vamos a cambiarle el color a un color gris. La movemos a su posición. Ven que aquí conectan y a donde va la flecha mantengo Shift y arrastro hacia atrás donde debe de estar. Para colocar la otra flecha aquí, lo que voy a hacer es copiar esta. Entonces pulsada la tecla Control realizamos una copia. En este caso me toca ajustar el tamaño y listo. Colocamos el resto de las flechas. Ahora necesitamos insertar una flecha que vaya desde esta forma hasta aquí. Así que en este caso utilizamos este tipo de flecha. Ya tenemos la primera. Le cambio su color para que sea como el resto. Voy con la segunda. Hago una copia
la giro verticalmente, la coloco en su lugar y bien muevo esta forma hacia arriba. Y vamos con la última. Selecciono esta forma. Un clic en línea. Mantengo presionada Shift para que sea recta. Y realizamos una línea vertical. Ahora voy con la línea horizontal. Agrego otra línea. Y finalmente la flecha. Seleccionamos todo el conjunto y cambiamos el color del contorno. Por último, nos quedaría agregar los textos que responden a estas preguntas. En este caso, si es no, va hacia la derecha, y si es sí, iría hacia abajo. Para insertar un texto, aquí tenemos la opción de dibujar cuadro de texto. Lo dibujamos y escribimos el texto. Sí. Selecciono todo el texto, control A, inicio. En este caso, por ejemplo, vamos a cambiarle el tamaño a 9. Hacemos más pequeño el cuadro y le quitamos su contorno. Ahora, si quieren que este texto quede en medio de la línea, pues no es necesario quitarle el fondo y nos quedaría de esta forma. Vamos a hacer una copia, cambio el texto y si quieren que quede por encima de la línea, sin cortar la flecha, como en este caso, seleccionan el cuadro, después en relleno de forma, le dicen sin relleno. Y así logramos este efecto, ¿no? Y vamos a insertar lo que faltan. Y este sería el resultado final de nuestro diagrama de flujo. En el caso que queramos moverlo a otra hoja, pues seleccionamos todos los elementos del diagrama de flujo y los agrupamos. Y si quieren agregar el título, también lo podemos hacer. Voy a hacer esto un poco más grande. Insertamos el cuadro de texto en esta zona y escribimos el título. Selecciono todo el texto, pestaña inicio, en el centro le cambiamos algunas cosas al formato, cambiamos su color y por último al cuadro le quitamos el contorno. Un clic afuera. Y hoy sí, este sería nuestro diagrama de flujo terminado. Como vieron, una vez tenemos el esquema de lo que queremos hacer, lo demás ya sería tener un poco de paciencia y utilizar muy bien todas las herramientas que ya tiene Word. Espero que les haya sido útil. Si este video te ha gustado y quieres más de este tipo, regálame un buen like. Déjame un comentario para saber que les ha servido, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo tutorial.